Bienvenidos a todos a este su canal Universidad para la Vida. En esta ocasión estaremos abordando el tema de comercio internacional. Espero les guste. Vamos al video. Comercio internacional. Veremos en este video la importancia, las causas del comercio internacional. Es importante el buen desempeño de las relaciones internacionales en el desarrollo político, comercial, cultural. A nivel mundial es primordial hoy en día para el logro del desarrollo integral de las naciones. No hay una sola nación que pueda considerarse autosuficiente a sí misma, que no necesite el concurso y apoyo de los demás países. Aún las naciones más ricas necesitan recursos de los cuales carecen, que por medio de las negociaciones y acuerdos mundiales suplen sus necesidades y carencias en otras zonas. Es decir, es muy importante, ¿verdad?, el comercio internacional porque logra una integración de todas las naciones para el buen desarrollo, ¿verdad?, de las mismas. Ninguna nación puede considerarse autosuficiente, aún las más ricas, las más desarrolladas, como Estados Unidos, en Europa, por ejemplo, Alemania y otros países que son muy desarrollados, ya que necesitan de commodities o materias primas que los suplen los países menos desarrollados. Por lo tanto, ningún país es autosuficiente, ya que de esa manera, ¿verdad?, con esas materias que se le provee de los países menos desarrollados, es que ellos logran poder lograr un desarrollo económico también. Las condiciones climatológicas propias de cada nación la hacen intercambiar con zonas donde producen bienes necesarios para la supervivencia y desarrollo de áreas vitales entre naciones. El desarrollo del comercio internacional hace que los países prosperen. Al aprovechar sus activos, producen mejor y luego intercambian con otros países, lo que a su vez ellos producen mejor. Cada país, de acuerdo a sus condiciones climatológicas y otras condiciones, para ellos les sale menos costoso producir ciertos productos y otros más costosos. Entonces, ahí el éxito está en producir los menos costosos, ¿verdad?, para poderlos vender y luego comprar aquellos que requieren más costo en cuanto a su producción. Al analizar la economía debemos de revisar la dimensión que trasciende las fronteras de un país, es decir, la que aborda los problemas económicos con fines internacionales. La importancia que tienen las relaciones internacionales en el campo comercial, político, cultural ha alcanzado a nivel mundial un profundo significado a tal grado que no se puede hablar tan solo de intercambio de bienes, sino de programas de integración. Como dijimos anteriormente, ¿verdad?, el comercio internacional integra a los países, fomenta la cooperación de los países. Si bien es cierto, hace unos años hay países que no les gusta integrarse porque ellos están más desarrollados en ciertas áreas y no quieren, ¿verdad? Para ellos es una desventaja, según ellos, integrarse con países menos desarrollados. Comercio internacional es el intercambio de bienes económicos que se efectúa entre habitantes de dos o más naciones, de tal manera que se da origen a salidas de mercancías de un país, exportaciones, entradas de mercancías e importaciones procedentes de otros países. Los datos demuestran que existe una relación estadística indudable entre un comercio más libre y el crecimiento económico. Es decir, a través del comercio internacional, ¿verdad?, se dan las exportaciones y las importaciones. Si no hubiera comercio, no se producir servicios para sus mercados internos o competir en el exterior. La economía nos enseña que podemos beneficiarnos cuando esas mercancías y servicios se comercializan. Dicho simplemente, el principio de la ventaja comparativa significa que los países prosperan en primer lugar, aprovechando sus activos para concentrarse en lo que pueden producir mejor y después intercambian estos productos por los productos que otros países producen mejor. David Ricardo, ¿verdad?, hablaba de esa ventaja comparativa, en donde los países tienen que vender lo que producen mejor o concentrarse en esas áreas y comprar a otros países lo que les cuesta más producir. Y de esa manera se logra el intercambio. ¿Cuáles son las causas del comercio internacional? La distribución irregular de los recursos económicos, diferencia de precios, la cual a su vez se debe a la posibilidad de producir bienes de acuerdo con las necesidades y gustos del consumidor. Como hay esa diferencia de recursos, ¿verdad?, entre los diferentes países, entonces a su vez existen diferencias de precio, lo cual se debe a la producción de bienes de acuerdo con las necesidades y los gustos del consumidor. Cada país va a producir a nivel interno, ¿verdad?,
lo que pueda consumir y tiene que producir también para poder exportar. Y lo que no, ese país lo importará para poder satisfacer las necesidades de la población a nivel interno. ¿Cuál es el origen del comercio internacional? El origen se encuentra en el intercambio de riquezas o productos de países tropicales por productos de zonas templadas o frías. Conforme se fueron sucediendo las mejoras en el sistema de transporte y los efectos del industrialismo fueron mayores, el comercio internacional fue cada vez mayor debido al incremento de las corrientes de capital y en servicios en las zonas más atrasadas en su desarrollo. Es decir, Adam Smith menciona en su libro La riqueza de las naciones, ¿verdad? Según él, las teorías que él fomenta es acerca de por qué hay países ricos y países pobres. Y uno de los elementos que menciona él casualmente son los climas, ¿verdad? Según él, los países con climas fríos tienden a ser más prósperos. ¿Cuáles son las ventajas del comercio internacional? El comercio internacional permite una mayor movilidad de los factores de producción entre países, dejando como consecuencia las siguientes ventajas. Cada país se especializa en aquellos productos donde tiene una mayor eficiencia, lo cual le permite utilizar mejor sus recursos productivos y elevar el nivel de la vida de sus trabajadores. Los precios tienden a ser más estables. Hace posible que un país importe aquellos bienes cuya producción interna no es suficiente y no sean producidos. Hace posible la oferta de productos que se exceden en el consumo en otros países en otros mercados, exportaciones. Hay un equilibrio entre la escasez y el exceso. Los movimientos de entrada y salida de mercancías dan paso a la balanza en el mercado internacional. Por medio de la balanza de pago se informa qué tipos de transacciones internacionales han llevado a cabo los residentes de una nación en un periodo determinado. Es decir, hace posible que los precios sean más estables, que haya más competencia, por lo tanto hay más oferta y el consumidor tiene la ventaja de poder escoger los productos que le sean más favorables para ellos. Por otro lado, hay un mayor equilibrio entre la escasez y el exceso. Ustedes saben de que en la economía hay dos leyes que se llaman la oferta y la demanda, que tiene que haber una cierta relación de estabilidad entre la oferta y la demanda, porque si hay demasiada oferta se produce el exceso y si hay demasiada demanda se produce la escasez. Barreras al comercio internacional. Para corregir los desequilibrios de la balanza de pagos, los gobiernos tratarán lógicamente de fomentar las exportaciones. Para ello, en algunos casos se sentirán tentados a utilizar medidas perjudiciales para el resto de los países, por lo que pueden provocar reacciones indeseables. Además, siempre está la tentación de establecer barreras a las importaciones. Hay varios tipos de barreras a las importaciones. Los contingentes son barreras cuantitativas. El gobierno establece un límite a la cantidad de producto otorgado, licencias de importación, de forma restringida. Es decir, tiene que haber también un balance, ¿verdad? Porque si se exporta, si se importa más de lo que se exporta, entonces crea un desequilibrio en la balanza de pago y viceversa, ¿verdad? Si se importa más de lo que se exporta. Entonces, para eso existen las barreras, ¿verdad? Para que se dé cierto equilibrio. Aquí muchas veces hay países que imponen demasiadas barreras y eso hace que se vuelva casi imposible realizar un comercio, ¿verdad?, internacional. Los aranceles son barreras impositivas. El gobierno establece una tasa aduanera provocando una subida en el precio de venta interior del producto importado, con lo que su demanda disminuirá. Las barreras administrativas son muy diversas, desde los trámites aduaneros complejos que retrasan y encarecen los movimientos de la mercancía hasta sofisticadas normas sanitarias y de calidad que, al ser diferentes en el resto del mundo, impiden la venta en el interior a los productos que no hayan sido fabricados expresamente para el país. Muchas veces esas barreras más bien perjudican a los países. Hace unos años se vio un problema con un país centroamericano en cuanto al queso, ¿verdad?, que ponía demasiadas barreras fitosanitarias que impedían la venta a ese país de queso de otras naciones. Entonces, a la hora de las barreras aranceles, barreras administrativas, tiene que haber también un equilibrio en esas barreras para que no perjudique tanto a nivel interno, que vaya a producir una escasez de ese producto, ¿verdad?, como a nivel externo, porque muchas veces esas barreras se vuelven recíprocas.
y entonces no solamente el país que pone las barreras primero es perjudicado, sino después es perjudicado por las otras barreras que pone el otro país. En el video hablamos acerca de las causas del comercio internacional. ¿Por qué se da el comercio internacional entre las diferentes naciones? Las diferentes barreras que existen, algunas veces barreras que son proteccionistas para precisamente la industria nacional de cada país pueda desarrollarse de una mejor manera. Más sin embargo, está claro que el comercio internacional es algo que debe darse siempre, para que de esa manera haya más oferta entre los diferentes productos en cada país. Espero que el video les sea de mucha utilidad. Compártanlo, denle like, que la pasen bien.